Decía un día de estos que México es poco generoso con jueces, donde en un país hay 20 jueces, en México hay uno. Lo llenamos de trabajo como si fuera un juez de talacha, porque lo es, pero la talacha es más que el juicio. El proceso acusatorio está hecho para resolver un 90% de causas en la etapa de investigación o en la etapa intermedia. Por tanto, un 10 o menos por ciento van a juicio. Y esto tenemos que considerarlo a la hora de pensar en los jueces. Tienen que haber muchos jueces de control, menos de la etapa intermedia y mucho menos de juicio. Sin embargo, me dio mucha pena cuando inicialmente los jueces de juicio o los tribunales de juicio eran conformados por 3 jueces y ahora poco a poco se va renunciando a esos 3 jueces para ese mínimo de causas que van a juicio y se queda un juez solo. La deliberación de 3 jueces para tomar una decisión, para valorar la prueba, para condenar o absolver es muy importante, es fundamental. Y México ha renunciado a esa necesidad de jueces, pero hay un problema mayor. En México cada vez es más débil la división de poderes. El Ejecutivo cada vez manda más en los estados. Cada vez que cambia un gobernador, él cambia al magistrado, que además va a ser el presidente del tribunal. Y manda un mensaje peligroso, peligroso, peligroso a la sociedad, a los jueces. Aquí manda el gobernador, aquí manda el presidente. Manda un segundo mensaje, aquí no hay división de poderes, aquí hay un solo poder, repartido si quieres, repartido en la función. Este es un tema serio, muy, muy serio. Podríamos hablar de estados en los cuales el único que manda es el Ejecutivo, que no tiene ni una sola oposición del judicial y menos del legislativo. Y esto hace que la democracia de las entidades federativas y poco a poco la democracia federal se vaya haciendo cada vez más floja y más corrupta. México es un país que se preocupa de los índices de corrupción y sin embargo tiene una debilidad en los 3 poderes. Sin darse cuenta está produciendo institucionalmente esa corrupción al debilitar la democracia. México tiene que tener más jueces. No puede, por razones presupuestarias, bajar el nivel de jueces porque objetivamente baja la fuerza y el poder de del Poder Judicial. Los tribunales de enjuiciamiento están conformados de principio por 3 jueces expertos en derecho penal sustantivo. Todos sabemos, si somos expertos en prueba, que la prueba exige del cuestionamiento, del análisis, de la valoración. Esos jueces tienen que ser expertos en el derecho sustantivo, expertos en el derecho adjetivo, en la pragmática, la teoría del delito, lo que implica dominar la teoría de la prueba, la teoría de la argumentación jurídica desde una teoría de la lógica jurídica. Cuando nosotros Girona nos vende el razonamiento probatorio tan sencillamente, imperando a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Girona nos está diciendo que somos unos grandes ignorantes en argumentación jurídica, en lógica jurídica, en interpretación jurídica, en lógica jurídica, en argumentación jurídica. Cuando de un día para otro tenemos que cambiar una forma por otra, como si las formas anteriores
estuvieran equivocadas. Y hemos podido ver y hemos podido analizar que la fórmula Girona es la que está equivocada. En esta exigencia jurídico-penal, el trabajo de los tres jueces es especialmente complementario y por ende necesario. A la hora de la deliberación, la discusión de expertos es fundamental para no equivocarse, al igual que al estudio de la pena que conviene al condenado. Los tres jueces dan fuerza para decidir cuando hay que decidir absolver, aún en perjuicio de la víctima, o aún cuando tengamos que sostener como jueces que la víctima no tenía razón. Se debe sumar la importancia de determinar el daño integral y el monto de los distintos extremos de la reparación del daño. Aún hoy, muchos años después, he preguntado a jueces de juicio cómo hacen para determinar el daño y no entienden los tipos de peritos que existen para ese objetivo. No es trabajo de uno solo, menos aún de un juez de control sin la experiencia y los conocimientos debidos. Ser juez, decíamos, ser juez es un asunto muy serio. Me parece, México, que no le hemos dado al nombramiento de los jueces, a la capacitación de los jueces, esa seriedad que necesita la población para confiar en sus jueces y no hablar genéricamente de jueces corruptos.